grabar. Bueno, ya podemos dar inicio, ¿cierto? ¿Estamos listos? Dígame usted, yo estoy listo. Ok, listo. Bienvenidos entonces al conversatorio con estudiantes. Vamos a estar hablando entonces de material didáctico, específicamente juegos de mesa didácticos. Este es un ejemplo de los juegos de los estudiantes y el que vamos a hablar el día de hoy. La agenda entonces tenemos la bienvenida a todos los presentes. Vamos a hacer una pequeña presentación de los invitados, su exposición entonces sobre el juego de mesa Ecópolis, por nuestros invitados, Ah, Andrés Tarté y eh, Raúl Chang, no ¿sí? teníamos exposición preparada, creo. ¿Cómo así? Pero podemos hablar horas y horas del tema, no se preocupe. Pero sí tienen visuales. El, No, el, no, no. Como nos dieron conversatorio, bueno, y la vez pasada creo que fue también así charla informal, pero bueno, sí, tengo eh, visuales para compartir, tengo, así que no te preocupes, lo improvisamos. bueno, ok. Y entonces la idea también es como este ya es el final de la materia diseño gráfico computarizado, donde los estudiantes realizaron juegos de mesa. Solamente son 4 juegos, son equipos de dos estudiantes, así que lo vamos a estar viendo. Una vez que ustedes nos comenten, pues, cómo ha sido esa experiencia con Ecópolis, y bueno, al final lo que es los agradecimientos, ¿no? Vamos a ver entonces nuestros invitados, que los pueden ver ahí. Tenemos entonces a lo que es el ingeniero Andrés Tarté, fundador y director general, ingeniero industrial con maestría en ingeniería ambiental y posgrado en sostenibilidad, ¿no? Becario Fulbright. Además de coleccionar discos de vinilo y leer ciencia ficción, se desempeña como consultor especialista en manejo integral de documentación científico-técnica y editor de publicaciones para ONGs, organizaciones internacionales, firmas consultoras y agencias gubernamentales. Presento a los dos y después cada uno puede entonces hacer, ¿sí? Okay. Tenemos entonces el director de proyectos, Raúl Chan Rivas, ingeniero industrial con maestría en ingeniería ambiental y posgrado en sostenibilidad, becado Fulbright también. Ingeniero entonces electrónico con maestría en ingeniería, gerencia y maestría en e-commerce, con estudios y certificaciones profesionales en dirección de proyectos, Enterprise Architecture y gestión de productos digitales, egresado del programa Fulbright. Bueno, ok, voy entonces a dejar de compartir para eh, que hablemos un poquito. Te dejo entonces compartir pantalla, Andrés. A ver, ahora, estaba Ya bien. sé que ha sido un poco... Siempre me pasa lo mismo que empiezo a hablar y estoy en... Em, sí, no sé, o sea, no sé, puedo cargar la presentación que hacemos siempre. Ujú. No sé de qué tal vez quieran hablar los Tú nos muchachos. hablas y después si quieres, entonces ellos te comentan y la idea es también, o sea, ver el juego de ustedes, ellos les van a describir un poco los de ellos y que al final entonces venga el conversatorio de las preguntas y eso, ¿no? Claro. Sí, perfecto. O sea, tenemos un juego, el primero que salió que se llama Ecopolis, que es el que se ve el que se ha visto en el flyer, en la presentación acá en la pantalla. Eh, y acabamos de sacar uno que se llama 2030 Objetivos Globales, que es un juego centrado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Entonces, el hilo común de nuestros juegos es el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Usar las dinámicas lúdicas para transmitir conocimiento, transmitir, eh, crear conciencia, etcétera. Correcto. Raúl, no sé si has tenido chance de saludar a la gente, ¿cómo estás? No, no, bienvenido, Raúl. Rato que no nos vemos. Ujú. Sí, sí, ¿cómo están todos? No, bueno, agradecido también de tener la oportunidad de compartir eh, con un grupo de estudiantes en la temática de gamificación. Eh, a título personal, para mí en este año estoy tomando ahora un diplomado en educación STEAM para tratar de tener un concepto, digamos, más completo de cómo se pueden aplicar no solo la gamificación, sino también otros elementos de aprendizaje para estas áreas que con la pandemia ha quedado muy claro que
necesitamos continuar apoyando esa educación con perspectiva y con entendimiento de ciencias, ingeniería, tecnología, artes, matemáticas, y entonces siempre dispuesto pues a compartir con todos. Gracias, Andrés. No, por supuesto. Estoy buscando una presentación acá que creo que es una buena forma de comenzar a contar la historia de cómo surgió. Primero surgió la idea de un juego, del juego de Ecopolis, y después esa idea fue morfeando, fue como creciendo, y se convirtió en una idea de hacer una empresa que cree juegos, o sea, que diseñe juegos sobre esta temática. Claro. Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿Ahora tienes? Ustedes disculpen por el tiempo de aire muertos. no se preocupen. Aquí estamos. Yo pensé que la tenía Es esta presentación conversatorio, acá. de verdad que sí. Sí, bueno, bueno, por acá aprovecho y Sí. les cuento un poquito. Yo estoy, bueno, estoy acá jugando un poco, jugando, ¿verdad? También aquí aprovechando la sesión de Zoom, porque ahora en Zoom han salido diferentes apps que les puedes agregar. Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo en la pantalla a las personas, los tengo en pequeños circulitos con un app que se llama Circles y que en principio te permite o te facilita navegar tus pantallas, porque a veces estás en Zoom, entonces no sé si ustedes lo han probado, pero es difícil navegar o buscar otra información en el momento porque se te monta encima la barra y demás. Entonces, si no la configuras bien desde el principio, o estás en una sesión y tienes que buscar algo rápido, te complica un poco. Entonces, me parece muy interesante cómo le han puesto estos layers ahora, que creo que si no hubiéramos tenido esta situación de pandemia, ¿verdad? El desarrollo de estos add-ons o de estas aplicaciones para utilizar con Zoom, quizás no hubieran funcionado. También encontré otra que es para filtrar el audio. Entonces, por lo menos aquí que tenemos a la gente de las frutas cuando van pasando, al señor de... Sí, entonces ya se ha convertido popular porque no sabes cuándo te va a tocar y estás por ahí, escuchas, o el abanico o el autobús o lo que fuera, entonces te filtra el audio de fondo para que en principio se escuche bien. Claro. Me parece muy interesante y esto lo menciono es porque igual pasa con el desarrollo de los juegos. Ha habido como, Andrés quizás les va a contar un poquito de eso. Andrés, cuando estás listo, nada más me interrumpes, que yo estoy acá echando cuentos. Ya estoy listo, ya. Sí. Es que estaba decidiendo, es que tenía varias cosas que mostrar, pero Ya, y no, después déjame cerrarle, se me perdió, pero ya. déjame cerrar la idea nada más, pues. Continúa, por favor. Mencionaba que el tema conecta con juegos porque precisamente ha habido como olas, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, obviamente, no teníamos esta evolución digital, entonces lo que tenías era juegos de mesa, pero antes de eso todavía tenías los juegos que hacíamos nosotros en la calle, ¿verdad? Y todas son experiencias diferentes, pero al final son juegos, el deporte como tal es un juego, y entonces, bueno, luego con la tecnología digital y con la evolución de la tecnología digital, también inicia toda una ola, digamos que de diferentes generaciones de videojuegos, y ahora como que esos ambientes se van cada vez, el tema de los juegos va en convergencia, ¿no? Entonces ahora encuentras experiencias como de juegos de mesa o como hace con la plataforma de Lego, que interactúas también ahora con capas digitales, pero no pierdes el aspecto de esa experiencia en vivo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo con la tecnología va evolucionando y cómo diferentes fenómenos, disrupciones que ocurren, disparan ese tipo de innovaciones, ¿verdad? Y es algo siempre a tomar en cuenta para el aspecto de diseño fundamental, estar siempre en sintonía con esas disrupciones. Entonces ahora sí ya me paso el voice a Andrés. Gracias, Raúl. Está bien. A O sea, ver, Andrés. yo no quiero aburrirlos, yo sé que esta es una cátedra más enfocada en los aspectos de diseño. Entonces, quizá esos temas son los que más le interesan. Pero bueno, les voy a contar cómo nació, o sea, cómo nació la iniciativa y vemos cómo ha ido creciendo. A ver,
comparto la pantalla. Sí. Estoy pasando pena aquí como que No, no, ya no, no, la no. tecnología me dejó atrás. No, 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 para nada. Pueden ver ahí la Sí, pantalla, ¿no? correcto. Esta gráfica, ok. Yo, en mis estudios, como parte de esa experiencia como Fulbright, terminé sacando una maestría en ingeniería ambiental y en la universidad donde yo estaba, tú no podías tomar cursos y solamente pasar los cursos y graduarte, tenías que hacer una tesis. Entonces eso era algo que me mortificaba porque ¿sabes? No sabía de qué hacer la tesis, pues, qué tema Ujú. agarrar. Había, o sea, muchas cosas interesantes por ahí, pero bueno. Y al final, uno de los profesores que me estaba asesorando me dice, bueno, o sea, tú tienes que encontrar lo que le llaman la pregunta de investigación, o sea, cuál es la Correcto. pregunta que vas a responder. Ujú. Entonces, yo, por mis intereses y las cosas que estaba estudiando y como me encontraba en ese momento, la pregunta era realmente cómo medir, mi pregunta era cómo medir el desarrollo sostenible. ¿Sabes? O sea, mucho se habla de desarrollo sostenible, hay muchas formas en que, muchos indicadores, pero, o sea, realmente hay alguna forma de medirlo y ser objetivo y poder, ¿sabes? Ver cómo los países están avanzando en ese sentido, ¿no? Hacia el desarrollo sostenible, o si nos estamos alejando. Entonces, bueno, esa era la pregunta y eh, trabajando mucho en eso, al final di con un enfoque que se conoce como el cuadrante de la sostenibilidad. Entonces, es esto que vemos acá en pantalla. Eh, si ustedes, es un plano cartesiano realmente, donde cada punto, cada uno de estos puntos es un país del mundo. Eh, Acá en el eje X, o sea, el movimiento horizontal, representa el índice de desarrollo humano. Entonces, esta es una medida que usan las Naciones Unidas para evaluar un poco el desarrollo humano de las naciones. ¿Qué entendemos por desarrollo humano? Entendemos medidas de educación, de salud y de ingreso, y de equidad. Tiene un componente de equidad que es como que balanceador. Entonces, esos son los criterios que usan Naciones Unidas para medir desarrollo humano. Me pareció un enfoque interesante, o sea, es un enfoque muy conocido que todavía se usa mucho, porque significa un paso más allá del PIB, del Producto Interno Bruto, para evaluar el desarrollo de un país. Está más allá de las cosas económicas, están ampliando un poco hacia lo humano. Obviamente le falta todavía profundizar en muchos otros aspectos, cosas subjetivas que se habla mucho ahora, como la felicidad, la satisfacción con la vida, etcétera, etcétera, pero es un punto de partida más allá de lo económico. Y en el eje Y, acá en la parte eh, vertical, tenemos un indicador que se llama la huella ecológica per cápita. La huella ecológica es una medida del consumo de recursos naturales de un país. Entonces, todo lo que nosotros, toda la actividad humana tiene un impacto en el consumo, porque desde lo que nos alimentamos, o sea, nuestros alimentos, los materiales que usamos para construir o para fabricar nuestra ropa, o sea, todo, la energía que utilizamos para transportarnos, eh, o sea, todo al final viene de un recurso natural. Todo sale ya sea de una granja o de un mar, un océano, o de un bosque, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, el indicador de la huella ecológica es un indicador que calcula el consumo de habitante promedio de un país y lo transforma mediante unos cálculos bastante complejos en hectáreas de tierra biológicamente productiva que se necesitan para producir y para ir renovando cada año esos recursos que consumimos. Entonces, este enfoque te coloca a los países en la parte humana y en la Ujú. parte natural, o sea, en la parte ecológica. Ok. Entonces puedes ver claramente cómo se están desempeñando. Entonces acá lo que vemos en la gráfica, y le voy a dar play aquí para que vean el movimiento histórico a lo largo de las últimas décadas, lo voy a poner una vez más, para que es bien claro que hay una tendencia ahí y que la humanidad en general, o sea, el planeta se está avanzando en su desarrollo humano. Nos estamos Ujú. moviendo acá hacia la Derecha. derecha, donde tienes el desarrollo humano alto. Pero, por otro lado, también hay una tendencia que es bastante clara, y es que cuando los países empiezan a
avanzar, se llega a un punto que se les empieza a disparar el consumo. Entonces, los países que tienen desarrollo humano más alto son los países que más consumos, más recursos consumen. Y bueno, esto es paradójico, pero es bastante, tiene mucho sentido común. Bueno, ya para hablando de tendencias globales, los colores, el tamaño de la burbuja es proporcional a la población del país. Entonces, las que son más grandes, ustedes lo ven acá, por ejemplo, India, tienes China, que tienes Estados Unidos, son los países más poblados, Wow. y los colores van de acuerdo a los continentes. Entonces, estos que están aquí en verde son todo el continente americano, tienes en general países africanos por acá, que son los que están como en la parte baja de la curva de desarrollo humano, países asiáticos, países americanos y europeos y norteamericanos. Entonces, bueno, después de esa explicación bastante teórica, no sé si alguien tiene alguna tal vez una consulta, tiene curiosidad. Mucha gente nos pregunta como que ¿dónde está Panamá? O sea, que te lo voy a mostrar si quieren. Esta es una herramienta, esta no la diseñamos nosotros, esta es una herramienta que se llama Gapminder, que es gratis y está disponible en línea, donde tiene muchos datos así de todo tipo, económicos, sociales, de todo tipo de datos están cargados ya en la aplicación, y tú puedes mostrar, vas cambiando acá, puedes cambiar de indicador y poner todo tipo de cosas. Acá yo seleccioné desarrollo humano, y también puedes alimentar tus propios datos, porque por ejemplo la huella ecológica no se encuentra aquí cargada, pero si tú bajas los datos en Excel y los alimentas, pues los puedes. Entonces es una gran herramienta de visualización de datos. Entonces te permite, bueno, seleccionas Panamá y vemos cómo Panamá se ha estado moviendo en esa, esa dimensión. Interesante, sí. Es interesante. Y entonces, claro, ¿cuál es el punto clave? Tú, al final, ¿qué es lo que quieres como país? Tú quieres estar acá, en esta zona. Porque acá significa que tienes alto desarrollo humano, pero que tienes un consumo de recursos que es bajo. Y el consumo de recursos que se considera sostenible, eso significa que si toda la humanidad viviera con ese mismo patrón de consumo, no estaríamos socavando los recursos. No, alcanzaría para que todos los años podamos seguir subsistiendo, o sea, de forma sostenible. Nos sostenemos en el tiempo, nos sostenemos hacia el futuro y podemos seguir así. Entonces, eso es lo que se quiere. Acá tienes un cuadrante que sería el desarrollo sostenible. Desarrollo humano alto y huella ecológica baja. Ahora, no hay ningún país que esté ahora mismo que esté cumpliendo con el desarrollo sostenible. No hay ninguno que está en esta zona. Sin embargo, sí hay muchos que, como que se están moviendo hacia allá. Incluso Panamá está mostrando una tendencia, aunque a veces nos sorprenda, ¿no? Porque vemos todas estas noticias de problemas medioambientales, y, etcétera, etcétera. Pero en lo que se refiere a consumos de recursos per cápita, porque lo hacemos per cápita para poder comparar entre países. ¿Sabes? Unificas todo y creas como una ética global donde todos deberíamos estar cumpliendo con nuestra cuota, o sea, por debajo de nuestra cuota de sostenibilidad. Entonces, sí, se muestra una tendencia hacia abajo, y eso se puede explicar también porque Panamá es un país que ha invertido mucho en energía renovable, y en los últimos años con el parque eólico y algunas estaciones solares que se han hecho, más toda la hidroeléctrica, toda la capacidad hidroeléctrica que teníamos instalada desde hace muchos años, nos hace que nuestra energía sea bastante renovable, o sea, en una gran proporción, ¿no? Igual estamos lejos de ser así sostenibles, pero y eso le sumas a la eficiencia energética. Ustedes saben que los aires acondicionados hoy en día son mucho más eficientes, los refrigeradores también, entró el metro, entonces mucha gente ahora toma el metro, entonces ya no tienes tantos buses en la calle, etcétera, etcétera. O sea, todo eso influye, y ha hecho que Panamá se esté moviendo en una dirección que es positiva. Entonces, todo el que se esté moviendo hacia acá va a tener una tendencia positiva. Entonces, sí, disculpa que te interrumpa. Nosotros estuvimos viendo casualmente, porque los juegos que hemos desarrollado en esta ocasión también obviamente tienen que ver con el asunto del medio ambiente, hacer conciencia, y yo me estaba acordando de que esta es la base, digamos, del tablero de ustedes, ¿cierto? así Del mismo es. recorrido. O sea, iba exactamente hacia allá. Eso es lo siguiente que iba a mencionar. Perdón. Y es así. Entonces,
yo pensando, años atrás, ya esto es otra parte de la historia, mi padre, que es un defensor fue un defensor del desarrollo sostenible, me propuso como, güey, ¿por qué no hacemos un juego para, ¿sabes? Para transmitir los temas, crear conciencia? Entonces yo tenía la idea en la cabeza, bueno, hacer un juego y no me habían llegado ideas que pudieran ser dinámicas así muy atractivas para un juego, pero justo trabajando en este trabajo de tesis, un poco tiempo después, como que me vino así el momento que me llegó la idea que fue, bueno, claro, o sea, esto sería un excelente juego, si tú puedes Claro. ser un país, o sea, como jugador en un país, y lo que quiere es llegar y meterse acá a este cuadrante. Entonces, ¿qué haces para...? Entonces ahí fue que salió la idea de Ecopolis. Y bueno, todo está basado en un análisis así con muchos indicadores de estos para tratar de correlacionar diferentes factores con desarrollo humano y con huella ecológica, determinar unos factores de correlación estadística y eso es lo que alimenta el juego y eso es lo que en las jugadas de Ecopolis te va saliendo, te va reflejando en tu movimiento. ¿Quieres mostrarnos un poco del mismo juego? Sí, déjame buscar el archivo nuevamente. Mm, ujú, ujú. Vamos a ver. La verdad es que no estaba esperando tanto, tanto visual. Yo creo que lo mejor va a ser... Ujú. Sí, La página. Ajá. esta es la página web. Acá navegamos hacia Ecopolis Ujú. y Exacto. tenemos una galería. Es que es difícil navegar con esto porque las ventanitas del Zoom como que están encima de la pantalla. Y bueno, Sí. entonces así se ve el juego. Ujú. Este es el tablero. En esta esquina que estoy marcando acá, el cursor sí se ve, ¿verdad? Sí, la manito, Sí, sí. la manito. Esto representa el cuadrante que estábamos viendo, el, el cuadrante de la sostenibilidad. Si tú te mueves en esta dirección, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Hacia acá, estás avanzando el desarrollo humano y arriba abajo, en esta dirección, estás subiendo o bajando tu consumo de recursos. Estas son las fichas de los jugadores, aquí no se distinguen, pero son estas siluetas cortadas en madera. Eh, Me doy cuenta que está un poco oscuro. Un segundo. Ok. Tiene unas siluetas en madera que representan animales emblemáticos de cada continente. Son los mismos que están reflejados acá en el dinero de juego. Y acá tenemos las cartas de juego que representan en su mayoría políticas públicas que tú puedes decidir en tu turno para ver cómo se mueve tu país. Entonces, por ejemplo, una política pública te puede... Déjame mostrar acá. Si lo tengo disponible. Ok. Ujú. Eh, en tu turno vas a tener un menú de políticas públicas a tu disposición. Estas son las jugadas que tú puedes hacer en determinado turno. Hay aproximadamente 35 cartas de estas de política pública y después el juego tiene otras cartas que representan otras cosas, entre ellas eventos inesperados, como que puede caer un desastre natural, ese tipo de cosas, y bueno, otras cartas que ya estaríamos entrando en demasiado detalle, porque tiene su complejidad, pero no es un juego, una vez que le agarras la dinámica, no es un juego tan complejo de jugar. Claro. Eh, entonces, bueno, digamos que yo estoy acá en el tablero, soy esta figura verde, por ejemplo, y lo que quiero hacer es llegar hasta acá. Yo necesito políticas públicas que vayan a lograr que mi población avance un poco en su desarrollo humano, o sea que mejoren la salud general de la población o mejoren el nivel educativo de la población, mejoren los ingresos, etc. Eh, Ujú. pero a su vez, cada una de estas cosas que voy a hacer va a tener asociado un impacto en el consumo de nuestros recursos. Entonces también me va a mover así hacia arriba, hacia abajo. Entonces, eso es como
la parte central del juego. Tratar de pensar un poco, reflexionar y decidir qué política pública, qué efecto va a tener en mi desarrollo humano y en mi consumo de recursos. Entonces, si quieres, le podemos dar la opción a algún participante o alguien que levante la mano tal vez, sabiendo eso, ¿no? Sabiendo que te tienes que mover hacia acá, ¿cuál de estas acciones implementarías en tu país? Estos simbolitos significan más o menos, es simplemente una manera de simplificar el enunciado de la carta. Entonces esto significaría reducir la desnutrición y esto significaría aumentar la calidad de vida en los barrios marginales. Y así funciona. Oh, está muy interesante, sí. Hay unas preguntas en el chat también. Okay. Bueno, si quieren, la dejamos para las preguntas para el final. Bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ok, me interesa que en mi país se reduzca la desnutrición. Pago el costo de la carta, que en esta versión digital por alguna razón no está apareciendo. Tú pagas un costo porque tienes un presupuesto, como país tienes un presupuesto que debes administrar para invertir en estas políticas. Se revela el efecto de la carta y ahí está el efecto esperado de lo que implicaría esta política de reducir la desnutrición. Los valores estos que ven acá van de 0 al 6. El 0 significa que no hay un efecto asociado, que no se detectó en el análisis estadístico, y el 6 significa que es la asociación más fuerte. Entonces, los países, y esto te indica la dirección en que te vas a mover en desarrollo humano y esto en consumo de recursos naturales. Ajá. Son como tus pasos, ¿no? Ajá. Claro, los cuadritos. Entonces eso significaría que te mueves 5 cuadros hacia un lado y Hacia la derecha. hacia la Ajá. derecha, avanzando en desarrollo humano, y subirías 3 pasos en consumo de recursos. Porque En el claro, tablero. en el tablero, porque si tú tienes una población que está bien nutrida, que está más saludable, pues va a poder hacer más actividades y toda actividad va a tener un impacto. Entonces, es de esperar que tenga ese efecto. Entonces, bueno, te moverías, avanzarías 5 cuadros y después subirías. Y 3 para arriba. Y subirías y 3 para arriba. Ahora, nosotros le hemos agregado un factor para darle como un poco más de emoción al juego, y es un factor de incertidumbre. Entonces tenemos unos dados que también están mostrados acá. Entonces, cuando estás jugando el juego, esto no significa los pasos que vas a avanzar, significa que vas a lanzar 5 dados y los que te caigan en verde, en el positivo, van a determinar cuántos cuadritos realmente vas a avanzar. Y después hacer lo mismo con estos, tiras 3 dados y los que te coinciden con el color, sí, son los que van a determinar la cantidad de pasos que vas a subir. Entonces, el juego lo puedes jugar sin los dados para hacerlo como así como purista, ¿no? Hay mucha gente que no le gustan los juegos en el que el azar tiene algo que ver, sino que simplemente tu propio mérito, pero Claro. nos hemos dado cuenta que cuando hacemos dinámicas, hacemos talleres, al final eso es lo que a la gente más le emociona, porque ¿sabes? El azar, y van tirando los dados y cuando están a punto de ganar, como que se emociona un montón. Pues entonces eso fue, la verdad es que ha sido, sí, bastante interesante, ¿no? Claro. Oye, Entonces, y hablando un así funciona. poquito de, por ejemplo, cuando ustedes hicieron, porque en los juegos, te comento un poquito nada más, ellos igual los van a mostrar, también tenemos tarjetas. Al hacer las tarjetas, ¿se te hizo, cómo fue esa experiencia? ¿Se les hizo difícil? La cantidad de tarjetas, o sea, en los juegos nosotros también nos basamos en, obviamente, el tablero, tarjetas, fichas, obviamente, y en tu caso tienes dinero. Hay unos que sí tienen dinero también por acá. Ese encontrar la cantidad o cómo tú tenías la información para poder llegar a esa conclusión de cuántas tarjetas, por ejemplo. Bueno, yo tenía una lista de indicadores que fue los que usé en el análisis estadístico comparativo que hice, y entonces seleccioné primero las que tenían las correlaciones más evidentes, o sea, que había una asociación y eso fue el meollo de ese trabajo de tesis que menciono, ¿no? O sea, al final fue identificar ese tipo de indicadores. Y después, otro filtrado, porque también hay unos que son indeseables.
Por ejemplo, alguna cosa que está asociada fuertemente con un desarrollo humano negativo y con una huella ecológica negativa, pero entonces no tiene sentido meterla en el juego porque ¿quién va a invertir en eso si el efecto es 100% negativo? Entonces, cada carta tiene por lo menos, cada política tiene por lo menos algo positivo, ya sea en desarrollo humano o en el consumo de recursos, aunque sea netamente negativo puede ser, ¿sabes? Pero por lo menos positivo en algo. Y sí, entonces ese fue otro criterio para la selección de indicadores. Y después, bueno, actualización estadística también, eso también nos ha tocado hacer para mantener la data vigente. Pero sí, la base fue estadística y después se transformó a la política accionable en el juego. Claro, porque entonces ahí vemos cómo fue que salieron las tarjetas, ya vimos cómo salió el juego, el tablero, ¿no? Que era como este movimiento que tenía la gráfica que nos mostraste, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y una pregunta, a la hora de, por ejemplo, de realizar, por ejemplo, el logo, lo que representaba el juego, esa marca que es Ecopolis, ¿eso lo manejaron ustedes también o...? Sí, también lo manejamos. Yo tuve la suerte de... ¿Podrías mostrarlo para que...? Ajá. Sí, Ahí lo tienes en 16. Ah, bueno. bueno, hay otras imágenes aquí también. Estos renders los hizo Luis Sosa, diseñador y artista gráfico. Yo tuve la suerte de competir en una convocatoria de Senacid de fomento al emprendimiento y así fue que nació este emprendimiento, con unos fondos de Senacid que me permitieron contratar, porque claro, yo no soy diseñador gráfico, no, los primeros prototipos, el primero fue hecho así en cartulina a mano, después ya en PowerPoint más sofisticado, pero sabes, el arte era muy básico. Pero entonces pude contratar artistas y una persona, Stephanie Sanz, la artista que fue la que diseñó realmente todo el arte del juego, desde el arte de portada hasta el arte de las cartas. Ella ¿sabes? Realmente se fajó ahí porque, pues claro, tú tienes el nombre de la política, pues, ¿sabes? Aumentar los impuestos o construir más ciclovías, bueno, ¿cómo lo interpretas? ¿No? Entonces ella fue realmente un trabajo fabuloso de cada carta, o sea, sacarse un arte que funcione, ¿no? Que funcione para comunicar el concepto. Andrés, no sé si ahí querías comentar bueno, porque ahí se ve en la parte, en la caja, exacto. Los personajes, las fichas, ajá, lo que representan las fichas, ¿no? O... Sí. Tendré que buscar una foto de las fichas así en Las grandes. acercamiento. Sí, pero bueno, las fichas están digamos que, aunque obviamente la ficha tiene un volumen, está básicamente es un perfil, digamos que de una vista, ¿no? Nada más. No es que la ficha como tal es tridimensional, ¿verdad? En algún momento, cuando teníamos las versiones de prototipos todavía, andábamos por ahí con unas fichas en 3 dimensiones que Andrés había trabajado, las habían producido a través de impresión 3D. Entonces, claro, eso también era mucho más llamativo, pero al momento de evaluar, y esto es uno de los aspectos que como cualquier producto hay que considerar, es el aspecto de costo. Correcto. Entonces, claro, el producir fichas en 3 dimensiones impresas con ese nivel de detalle encarecía el juego, y desde el punto de vista de la experiencia tampoco es que mejoraba muchísimo la experiencia al momento de jugar, era un aspecto muy visual, y entonces no, obviamente entonces el juego, la otra alternativa era tener un peón, que también teníamos por ahí algo así cuando estábamos en los prototipos. Otras alternativas son tener un cartón que insertas en una piecita. Entonces, hay diferentes formas de implementar el componente que es necesario para jugar, que ese es otro aspecto importante. O sea, todos los componentes que forman parte del juego se implementan de una forma que responde al diseño que se hizo en el juego. Por ejemplo, cuando nos tocó tratar de incorporar el juego en línea, una de las cosas que, de nuevo, no siendo nosotros expertos, era, bueno, cómo animamos el tema de los dados y tal en línea, o sea, virtual, como hemos estado haciendo talleres ya desde
hace más de un año, Sí. precisamente por temas también de la pandemia, y lo que decimos es tener una moneda, porque los juegos al final lo que tienen son 3 caritas felices y 3 caritas tristes para representar lo que Andrés mencionaba en antes de cómo te vas a mover. Entonces, como al final es un dado cuyo objetivo es el mismo efecto de lanzar una moneda 50-50 probabilidad, lo podemos implementar en línea con una moneda y digamos que transferir un poco esa experiencia, resolver, exacto. Entonces esa parte creo que es interesante desde el punto de vista de diseño, reconocer que cada componente tiene su uso para el propósito que está, pero la forma de implementarlo pues puede variar significativamente. Así mismo es. Y criterios también, lo que influyó también en el cambio de las fichas, desde una ficha moldeada en plástico hacia una ficha de una silueta recortada en madera, fue también la percepción, porque claro, estás hablando de un juego sobre ecología, ecología. Entonces vas a tirarle unas fichas de plástico, ¿sabes? Al final, entonces la fichita de madera tiene una mejor percepción. No necesariamente significa que su impacto sea menor, porque hay mucha complejidad. Tú no sabes de dónde salió esa madera, si tuvieron que tumbar un bosque. En cambio, ese plástico, bueno, es un residuo del refinamiento del petróleo. Al final, lo más probable es que no vaya a terminar en un basurero, porque ¿quién bota la basura en un juego de mesa? Como que esos son cosas que se quedan en las casas ahí guardadas o los regalas, pero muy pocas veces lo tiran. Entonces, pero bueno, ¿sabes? Son consideraciones que al final no tienen la respuesta, pero bueno, sí, son decisiones que al final son decisiones que no son puramente estéticas o de diseño, sino que tienen cosas más allá, tienen implicaciones más allá. Y también un ejemplo perfecto es con el otro juego que desarrollamos, que es un juego de cartas, que no nació como un juego de cartas, nació como un juego también que iba a tener un tablero. Entonces, tú tenías el tablero y tenías que lanzar las cartas en la posición del tablero donde correspondían. Y después nos dimos cuenta, bueno, o sea, realmente el tablero no está cumpliendo tanta función. Si tú haces unas cartas que representen los puntos del tablero, o sea, cada área del tablero que tenemos concebido, haces una carta que sea eso y para jugar el juego despliegas esas cartas sobre la mesa, te estás ahorrando la necesidad de un tablero, lo cual te ahorra, o sea, te cambia el volumen un montón, porque esta es una cajita, o sea, una cosa claro, bien manejable, o sea, una cosa bien compacta, pero si tuvieras un tablero que tienes que doblar y eso, ya necesitarías una cajeta más grande, entonces cuando tienes que pensar en, cuando te va a mandar el fabricante, te va a mandar el cargamento ahí Raúl está mostrando sí, no sé si lo pueden ver, la cajeta del juego. No. Bueno, él lo está mostrando, pero si tu pantalla está configurada, depende de cómo cómo te esté saliendo la pantalla, no lo vas a ver. Pero sí, entonces claro, o sea, te impacta todo la cantidad de juegos que puedes mandar en un pallet, que puedes mandar en un container, o sea, son todas esas consideraciones que al principio como el diseño ideal, pues te lo imaginas de una forma y la realidad te va llevando a hacer modificaciones de ese tipo. O también acá, por ejemplo, en esta cajeta, las instrucciones del juego están impresas a los lados del interior de la cajeta. Entonces eso también te evita tener que imprimir uno de esos folletitos que tienen que ir adentro del juego y de repente se te pierden o tienes que buscarlo. Hay otros juegos que tienen las instrucciones en unas cartas, pero también se te pueden perder. Entonces, bueno, está impreso ahí, estás aprovechando ese espacio de la cajeta y tienes ahí las instrucciones bien explicadas. Chévere, chévere. Ok, bueno, ya que vimos los juegos, no sé si quisieran ver entonces, para que casualmente sigamos en esa misma temática de las tarjetas y eso, para que ustedes puedan ver los que hicieron los estudiantes, ¿no? Y así podamos tener como más, por supuesto, más interacción y que nos Lo puedan dar también ustedes sus recomendaciones. Seguro. Lo último que iba a decir es que este juego es basado en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quizá a algunos les suene, es una cuestión de Naciones Unidas. Entonces, cuando yo la primera vez que vi el arte de los ODS, el concepto, que tiene esta rueda, así que es una rueda de 17 cuadritos, que cada uno representa uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, inmediatamente pensé, o sea, ya trabajando en el desarrollo de Ecopolis, pensé de que, bueno, esto parece un juego, o sea, ¿cómo lo hacemos para gamificar? Si ya tienes como un arte, ya tienes algo, entonces fue una idea como inversa a la de Ecopolis, que primero fue una idea convertida en juego, o sea, otro proceso, así que Sí.
Bueno, sí, quería mencionar eso porque puede ser interesante, pero ya voy a Excelente. dejar de compartir y pasamos a la siguiente fase. Excelente, excelente. Vamos a ver entonces. Bueno, ahí nosotros tenemos como les mencioné, ¿no? Tenemos grupos con los estudiantes y no hemos puesto de acuerdo para ver cuáles empiezan primero. Vamos a ver si están listos. Profe, Stephanie Romero, ¿cómo están? Aquí tenemos a la profesora con su grupo, la directora de la Escuela de Diseño Gráfico. A ver. Buenas noches, felicitaciones. Gracias, Eh, Stephanie, buenas noches. gracias. A ver, los que vamos a ver es el juego que se llama Aqua Vida. ¿Están listos? A ver, chicos. Sí, sí, profe. Dale, compártenos. Sí. Van a hacer una pequeña descripción de los juegos, mostrando, ¿no? Todas las piezas, así que ahí vamos a ver. Ujú. Bueno, buenas noches. Hoy, bueno, les venimos a hablar sobre lo que es el juego, lo que realizamos. Bueno, primero que nada, voy a hablar sobre la introducción. Este diseño hice con mi compañero Edgardo Casal y mi persona Sally Figueres. Voy a hablar un poco sobre la introducción, cómo vino la idea de hacer el juego. Como lo dijo anteriormente la profesora, el tema casi como ambiental. Y bueno, la temática, como dijo la profesora, es ambiental. Escogimos la temática como la contaminación del mar, pero específicamente qué está afectando la contaminación del mar, a quiénes están afectando. Y escogimos lo que hoy día es, a mi parecer, a los peces. Y como dice ahí un poco que hoy día han aumentado lo que son los plásticos, la botella, y ha afectado eso a la vida marina. Bueno, lo que pusimos también es qué ha causado lo que es la contaminación al océano, que hace la contaminación química, aguas residuales, aguas pluviales, derrames y plásticos también. Con esa idea, viendo eso, quisimos hacer un juego para tomar una conciencia a las personas para no tanto la basura al mar. Este es el logo que hicimos. El nombre viene Aquavida, Aqua, la vida, y el nombre Aquavida, Misión Rescate, y el logo es como simple. Luego mi compañero va a estar explicando cómo es el juego, y va a estar presentando lo que es la ficha y lo que es cómo quedaría la caja final, todo el juego. Ok, muy bien. Ok, Aquavida. Es un juego simple, sencillo y divertido y fácil de entender. Se trata sobre un juego de temática carrera de un máximo de 4 personas. La idea es simple. Cada uno comienza desde su punto de inicio y vamos avanzando por el camino ya predeterminado hasta llegar hasta el punto central. Hay 2 maneras de ganar en este juego y solamente una manera absoluta de derrotar a todos sin posibilidad de que los demás te puedan superar. Es simple. Durante la carrera tenemos la posibilidad de ayudar y capturar peces que se nos van acumulando mediante fichas que vamos adquiriendo. De igual manera, no solamente es el primero que llegue, sino es el primero que llegue y el que acumule más peces a lo largo de su recorrido. Okay. Para ello, existen ciertas casillas en el juego que van puestas, que son 4 casillas distintas. 3 de ellas representan las cartas, que son las que van a darle la gran diversión al juego, y una de ellas es especial, que es específicamente
una casilla en donde tú caes y tienes la posibilidad de tirar los dados y según el número que caiga, en combinación de los dos dados, será el número de fichas de peces que tú logres obtener. Ok. ¿Vas a Este es seguir? el instructivo, ¿no? Correcto. Ujú. Dale, Sailor, pasa. Ajá. Este es el tablero. Ujú. Como pueden ver, el tablero es de un tamaño de 19 por 18 pulgadas y esta es el recorrido que cada uno va a obtener. Cada uno empieza desde su pequeña isla. Las fichas no pueden meterse al área del otro jugador, sino que cada uno va por su línea hasta llegar al punto de Aquavida, que es como el centro en donde vamos a rescatar a los peces que hemos obtenido durante nuestro recorrido. Ujú. Las casillas van divididas según las cartas que vayamos obteniendo. Estas cartas son cartas de uso instantáneo o de simple reacción, no es una carta que tú puedas acumular ni nada por el estilo, y cada carta siempre va a tener un efecto distinto que te pueda perjudicar o que te pueda ayudar a terminar más rápido o ayudarte a conseguir tu objetivo de rescatar a todos los peces que tú puedas. Ok. Estas son las pequeñas fichas que hemos decidido utilizar. Las fichas de los peces, hechas del material de cartón en un tamaño de 3 por 2 pulgadas, son las fichas que nosotros vamos a ir acumulando como si fueran más o menos las casitas del Monopoly. Son fichas generales que tú vas obteniendo a lo largo del recorrido. Y acá tu, tu ficha única, que es la que te representa a ti, de un tamaño de 0.476 por 0.171 pulgadas. Y por supuesto los dos dados que estaremos utilizando en este juego. Sí. Las tarjetas. Estas son las tarjetas que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestro recorrido. Es simple, tú caes en una casilla del color verde, azul o rojo y agarras una tarjeta. Al agarrarla, según lo que te haya tocado, será la acción que va a pasar en el juego. Las verdes son las cartas de desafío. Ok, no porque cada uno tenga su recorrido significa que no podamos perjudicar, por así decirlo, a nuestros rivales. Ya estas cartas de desafío te permiten interactuar con los rivales directamente sin interrumpir tú en su campo, más puedes perjudicarlo de tal manera en donde lo atrases, lo detengas o simplemente les robes los peces que él tenga. Las azules, son las que te benefician. Este tipo de cartas son simples, son efectos que te dejan avanzar o más rápido o te dejan acumular más peces. Y por último, las cartas negativas. Estas cartas están basadas en que tú, según lo que vayas haciendo, o sea, según en donde tú vayas avanzando, te pueden perjudicar o te pueden ayudar. ¿Por qué? Porque muchas de estas tarjetas tienen el efecto de hacerte retroceder y al caer en una de las anteriores casillas marcadas con colores, te puede o beneficiar o ayudar. Son una carta de doble filo. Todas estas cartas están basadas y los efectos, aunque no se ven ahí muy claros y tampoco los he explicado porque son demasiados efectos, están basados en la temática de la ayuda. Por decirles un efecto random, digamos que cayeron en la casilla roja. Una de las cartas que nosotros hemos creado es la de el tanque de combustible. Por tu falta de atención al barco, tu tanque se ha roto, por lo cual vas a perder 2 turnos en lo que tardas en resolver tu problema. O por otro lado, digamos que tomaste, o por otro lado, digamos, una de las cartas de beneficio es simple.
arrancaste bien, iniciaste bien, encontraste una bahía llena de peces. Tú decides si ayudarlos o no. Claramente todo el mundo los va a ayudar porque es la idea del juego. Incentivarlos a que ayuden a toda vida marina de distintas maneras. Siguiente, Siley. Este es el empaque del juego. Es rectangular, simple, sencillo, porque el tablero se dobla a la mitad. El tablero en sí es cuadrado, pero el área de juego, como ya vieron, solamente es circular. No nos complicamos la vida al crearlo. Siempre quisimos que sea un diseño bonito, sencillo, agradable y muy llamativo, ya que utilizamos diversos colores que siempre te van a llamar la atención. Este es todo el pack o todo lo que incluye nuestro juego. Muchas gracias. Excelente, muchachos. Muy bien. Acuérdense que dejamos las preguntas para el final. Ok, ahora venimos con el segundo grupo, que sería el juego Naturaleza. Eso sería con Elimari y con David. ¿Están listos? Sí, profesora, yo comparto. ¿Sí se aprecia? Sí. Ok. Buenas noches, profesores, invitados. Les vamos a hablar de nuestro juego Naturaleza, el reino de los recursos naturales. Este fue un juego que elaboré junto a mi compañero David Baloy. Aquí. Bueno, sí, muy buenas noches a los invitados y compañeros de clase, profesora también. Bueno, la investigación inicial. La temática naturaleza es un juego que tiene como objetivo recordar la importancia de los recursos naturales para el ser humano y el medio ambiente. Este juego nace por la idea de principalmente el tema que nos puso la profesora, que era sobre una problemática del medio ambiente. Y entonces yo y mi compañera Limari nos coincidimos en basarnos más o menos en lo que son los recursos, recursos naturales. Y dentro de esos recursos naturales podemos encontrar los renovables, que son como recursos forestales, el agua, etcétera, y también los perennes, que sería como la energía, el viento, el aire y otros más. Pero básicamente nos estábamos centrando como para hacer que el juego sea más reducido en 4 como de los más importantes que nosotros veíamos, que sería la energía, el agua, el aire y lo que es el recurso forestal. La mecánica es jugado en equipos de 2, el máximo de 4 equipos. Solo es cuestión de habilidad, agilidad y trabajo en equipo para resolver los diversos desafíos establecidos en las zonas del tablero. El equipo que acierte más desafíos tendrá la mayor cantidad de recursos para así convertirse en los reyes de los recursos naturales. Ok, el tema inicial, como comentó mi compañero David, es sobre recursos naturales. Entonces, la definición técnica de estos son bienes o servicios que proporcionan la naturaleza sin la intervención del hombre. Principalmente escogimos este tema porque los recursos naturales son utilizados por el ser humano para satisfacer sus necesidades, pero sin la adecuada organización o administración, estos recursos pueden llegar a desaparecer.
Entonces fue que escogimos estos 4, conocemos que hay más tipos de recursos, que fue lo que mencionó mi compañero, pero entre los más conocidos están el agua, la energía, el aire y el forestal, que son las 4 zonas en las que se divide nuestro tablero. Como mencionó mi compañero, cada zona cuenta con desafíos y estos desafíos se realizan en equipos de A2. El máximo de equipos es de 4. Al completar los desafíos, los equipos reciben recursos de cada zona y el equipo con mayor cantidad de recursos se proclamará el rey de los recursos naturales. Ok. La marca. Como ya saben, el nombre de la marca de nosotros es Naturaleza y básicamente el logo fue construido con la finalidad de mostrar esa intención de decir que nosotros somos como un reino que cuida lo que es los recursos naturales. Si se pueden fijar en los detalles de las banderas que están arriba del castillo como muestra de la realeza, se encuentran unas banderas que simbolizan lo que son el color de cada uno de esos recursos, que el celeste es para el agua, el amarillo es para la energía, el gris de la derecha es para el aire y el verde es para el recurso forestal. La tipografía fue creada por nosotros, cogimos referencia de una tipografía que se llama Romantic Beach Regular y fuimos adecuándola a más o menos nuestro estilo, que quería que fuéramos la línea de arte, una línea de arte propia de nosotros. Ok, este sería nuestro instructivo. Este 10 por 10 pulgadas es del mismo tamaño de la caja para el momento en el que las personas saquen el tablero puedan encontrarse con el instructivo debajo. Están las normas generales, los objetivos que incluyen el juego, que ya se los mencionamos anteriormente. Está hecho con papel satinado. Ahí estaba muteado. El tablero. La descripción del tablero es una plancha de cartón sólida, resistente e hidrofóbica, aguanta rasguños y el agua no le penetra. El tamaño es 20 por 20, el peso serían 270 gramos aproximadamente, basándonos en términos del tablero de Cranium, que fue de donde tomamos ciertas referencias. El tablero de naturaleza es un tablero pegable en forma de cruz que en total tiene 4 lados con determinadas casillas en recorrido y cada uno de estos lados juntos, junto a sus casillas, cuentan con un tema de recurso específico. Como ya antes habíamos mencionado que son 4 recursos, tenemos cada flanco que es el flanco de abajo, el primero donde está la casilla de inicio, que sería el primer recorrido del aire, luego está el de la derecha, que sería el forestal, el de arriba, que sería el agua, y el de la izquierda, que sería el de energía. Y luego, dirigiéndonos hacia el centro, se encuentran las casillas, se podría decir, de críticas, que es donde ya va acabando el juego, ¿no? Y allí están, todo lo que está ahí son puros desafíos, las 4 últimas casillas que quedan. Y, y bueno, eso es todo lo del tablero. Tengo otras imágenes que quisiera mostrar luego al final sobre el tablero para detallar más de cerca, porque sé que no se puede apreciar mucho.
Ok. Mm. Ok, aquí están las cartas. Nuestro juego cuenta con 90 cartas. Están hechas de cartulina de espejo calibre 12 y su tamaño es de 2.5 por 4 pulgadas. Se dividen en 20 cartas para cada recurso de desafío, es decir, 20 desafíos de agua, de energía, forestal y aire, y 10 cartas para el paso rápido, que son las que se encuentran en las intersecciones de cada zona. Y estas son utilizadas únicamente si el jugador cae en esta casilla. Las cartas tienen 4 tipos, o sea, cuatro categorías de desafío. Están la de descifrar la palabra oculta, escoger la mejor respuesta, dibuja la palabra, encuentra la palabra que no encaja. Cada uno de estos desafíos tiene su descripción en las cartas para que los jugadores puedan comprender de qué va cada desafío. Como es jugado en equipo, uno de los participantes tapa la respuesta y le hacen las preguntas o le mostraría, en este caso, en encuentra la palabra que no encaja. Es un desafío que trata sobre seleccionar la palabra que no tiene relación con las demás. Hay desafíos fáciles, difíciles, intermedios. En este caso, la que no encajaría sería la lluvia, ya que el río y el mar están en la superficie y la lluvia es agua que viene del cielo, en este ejemplo de aquí. Entonces, una vez acierten, reciben los puntos o la cantidad de recursos, perdón, indicados en la tarjeta. ¿Puedo dar un paréntesis? ¿Sí? La otra cosa a mencionar es que cada desafío, como está seleccionado por dificultad, los difíciles, que es ese que mostró la compañera, le dan 5 y los fáciles siempre terminan dando 3. Entonces, lo otro es que en este caso, que son desafíos de respuesta, que la respuesta está debajo, en al revés, lo toma un jugador y luego se lo muestra el otro, tapándolo, ¿no? Pero también tenemos desafíos que son como de arte, que tienes que dibujar la palabra que se te asigna. En ese caso está en el instructivo que la persona que agarra la carta es la que tiene que dibujar, porque es la que sabe la respuesta y tiene que mostrarle el dibujo a su compañero. No sé si me acabo de explicar. Sí, correcto. Muy bien. No, dale. Bueno, estas son las piezas que yo y mi compañera terminamos de escoger, que como el tema central es de la realeza junto con la naturaleza, escogimos que fuesen coronas, ¿no? Lo que son las piezas. Íbamos a escoger al inicio peones como con coronitas, pero ya sería más o menos como si fuesen peones de ajedrez, pero que se están convirtiendo en reinas, o sea, una cosa liosa ahí. Entonces escogimos de que sean solamente la coronita sin la pieza de abajo como si fuese un peón. Y estas dentro, las boinas, no sé cómo se le llamaría eso, cambian de color según los colores que hay de los recursos dentro del juego. Y son de un tamaño de 30 milímetros de alto, de aluminio. Ok, por último tenemos la caja que está hecha de cartón. Su tamaño es, como mencioné, igual que el instructivo, 10 por 10 pulgadas y tiene 2 pulgadas de profundidad. Contiene las cartas a su alrededor para que las personas puedan conocer qué es lo que está dentro. En la parte de al frente están las especificaciones. Como es ficticio, supuestamente nosotros trabajamos para Hasbro Gaming, por eso está su logo aquí. El juego dura de 20 a 40 minutos y está hecho para niños de más 12 años. Esta sería la parte de atrás donde vemos el tablero. Como son piezas chiquitas, le pusimos el warning de asfixia porque los niños chiquitos de 3 años pueden consumir las fichas por ser bonitas y brillantes. Y también especificamos más a fondo todos los elementos que incluyen. Muchas gracias por su atención.
No sé si, profesora, podía mostrar lo del tablero rapidito. Rapidito. Pa. La verdad es que ha sido un trabajo arduo, ya se han dado cuenta, ¿no? Y la verdad es que está Bueno, bien elaborado, sí. eh, aquí mismo iba a aprovechar para profundizar más en la mecánica, que era lo que iba a decir en ese momento, pero como no se apreciaba mucho, quizás no se entendía. Y bueno, aquí está lo que es el tablero completo. Estos son los iconos y las casillas de viento, que son este símbolo que había mostrado y hablado antes la compañera Limari. Acá estarían las que son de forestal, las de paso rápido, que son estas que están aquí, las de agua, y acá están las de energía. Estas que se van aquí, que están en cada sección, son las casillas de reciclaje. Y este tablero se juega con un dado convencional, un dado solamente y van ahí tirando. No sé, la casilla de paso rápido, cuando caes aquí en estas casillas, lo que sucede es que te sale el desafío difícil, como mostró la compañera, que es la carta en rojo, y ese te da 10 porque son desafíos muy complejos y pasas de un lado a otro muy fácil. Y entonces estarías ganando el recurso o sea, de donde es, que sería aquí ay, ¿cómo se llama esto? De forestal, o sea, de lo de los árboles. O sea, de este caes acá y de acá caes acá, que ese sería el de agua. De aquí a acá sería el de agua. Y bueno, Perfecto. era eso. Ah, y estas casillas que son de multirrecursos. Excelente, muchas gracias. Seguimos entonces con el siguiente grupo. Ahora viene el grupo de Animal Hero con Stephanie y Desiree. ¿Están listas, chicas? Sí, ya se lo comparto. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mi compañera Stephanie y yo, Desiree, le vamos a explicar un poco de cómo fue todo el proceso de hacer este juego, eh, que, que es de la temática Salva a las especies en peligro de extinción. Este juego es para crear una conciencia y educar de cierta manera a los participantes de la problemática muy preocupante que vivimos actualmente, que son la pérdida de muchos animales de extinción a lo largo de los años. Y decidimos agregar 14 animales en peligro de extinción actualmente de este año, que son que algunos son como el delfín vaquita, el tigre, el elefante asiático y el oso polar. Lo dividimos en 4 hábitats: el hábitat polar, el hábitat del Sahara, el hábitat boscoso y el hábitat marino. Para las letras del logo, elegimos la tipografía de Madrid Brunch, y el diseño en sí es como cada letra es de cada hábitat. El A es del hábitat marino, la N y la I es del hábitat del Sahara, la M, la A, el boscoso, y el último es del polar. Entonces el libro, si se lo muestro un momentito. Ajá. El libro, el manual va más o menos de que para poder ganar tienes que conseguir 2 animales de cada hábitat, más $10,000 para poder subsidiar a estos animales, más tienes que tener todas las cantidades de recursos que te pide cada animal, que eso está marcado en cada tarjeta. Hay un villano que también tienen una historia, todos los personajes tienen una historia, así como los animales, también es como la parte educativa, tienen una historia y como cosas curiosas.
El villano se va a encargar de que los demás personajes pierdan al él conseguir todos los requisitos que se le pide y lograr su cometido, que es que los animales se extingan, que es todo lo contrario a lo que van a hacer los rescatistas, que los rescatistas van a hacer es salvar a la mayor cantidad de animales y siendo en sí una ONG, digo, siendo en sí un como de rescate sin lucro, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien el nombre, disculpa. Ajá, y entonces el tablero va más o menos de estrategias. Tienes que crear la suficiente estrategia para poder tener todos los suministros para todos tus animales y poder seguir, porque vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que pagar lo que sea que te salga en las tarjetas de retos y decisiones, que eso más adelante lo va a hablar mi compañera. Seguimos con el tablero. Ok. Bueno, yo les voy a explicar sobre el tablero de Animal Hero. Nuestro juego es de un tamaño 30 por 30 con un material cartón reforzado plegable. Uy, disculpen. Ok, nuestro juego tiene 6 diferentes tipos de casillas, además de que están formados por tener ubicaciones de las tarjetas, que ahora más adelante les voy a hablar, que son 6, y una ubicación que es la forma geométrica que se encuentra en el centro, que es la ubicación para tirar los dados. Los tipos de casilla, que como ya dije son 6, son de diferentes. Desde la inicial, que es la que podemos ver en el centro de la parte de abajo de color dorado, que es la de reto y elección, que es como se empieza el juego. Como podemos ver, la de recursos, que es la morada, la de dinero, que es la gris, la de impuestos, que es la roja, la de, o saldo de deudas, bueno, y repetimos de nuevo lo que serían animales, para conseguir más animales, que es la de el corazón, la de rescate, que son la de los helicópteros, y la que sería finalmente la última, que es nuestro diamante morado, que es donde te presentas como finalista del juego. Y como mi compañera dijo, ya escogerías cuál es tu versión para ganar este juego, que repitiéndolo son tres maneras, en donde puede ser como el malo, que ahora mismo les voy a explicar más a fondo, es el malo siendo rescatista o desmascarando al impostor. Moviéndonos ahora a lo que serían las tarjetas. Ok, como anteriormente le dije, son 6 tarjetas las que tenemos, 5 tarjetas las que presentamos, que tienen tamaño 3 por 4.5, mientras que la de los personajes es de 3.5 por 5. ¿Por qué las tarjetas tienen diferente tamaño? Bueno, lo que pasa es que las tarjetas que van en el tablero son las más pequeñas y las tarjetas del personaje son como para que sean más fácil de reconocer, además de que el jugador se queda con esta tarjeta, porque al momento de que empiezas a jugar, en ningún momento tú puedes no puedes decir qué personaje eres. No puedes mostrar, los demás no pueden mostrar qué personaje es. Exacto. Esto es con la intención de mantener la imagen del sujeto del malo de la historia a secreto, porque él tiene que infiltrarse entre estos rescatistas, ya que cada uno tiene una historia y él tiene una historia como que cada uno tiene esta visión de que quiere ser rescatista por algo que le sucedió en su vida, y tú tienes que tomar ese rol a pesar de que te toque el malo, ya que él ha vivido como un suceso en su vida que lo ha hecho ver a los animales y que realmente de manera como no importante lo que es nuestro mundo, que realmente esto es un pensamiento muy incorrecto.
Bueno, Si puedo hacer una pausa un momento, la historia de cada uno de los rescatistas es una de las problemáticas más graves de la extinción de los animales, que son la cacería, que es la minería, que también para animales exóticos, muchos de los animales exóticos están en peligro de extinción por lo mismo. Y cada uno de estos personajes tiene como una historia basada a eso, que lo marcó y por eso es que decidió ser rescatista. como continuando con lo que dice mi compañera, a pesar de los dos personajes que ven aquí, son realmente 6, los cuales son 3 hombres y 3 mujeres. Ya te tocaría tomar el rol y personificar, no importa cuál te toque. Tienes que seguir el papel. Ya hablando más de las tarjetas que encontramos en el tablero, como dije, hay una de reto y elección que trata de hacer buenas acciones sin tener algo como ganado cuando escoges elección, o retos que son como deudas que vas consiguiendo al paso de que vas avanzando en el tablero. ¿Por qué utilizamos esta metodología de juego? Porque queríamos hacer este juego lo más real posible de las dificultades que tienen estas personas que se toman el trabajo de salvar a los animales, pero literalmente lo que es mayormente el ser humano en sí, y lo hacen, y quisimos hacerlo como de la manera más difícil, que es sin fines de lucros, que se basan mayormente en lo que son donaciones y los pocos aportes que consiguen al paso de que van aumentando animales. También está la de sustentos, que es la comida. Básicamente el animal tiene que alimentarse. Cuando consigue un animal, al inicio del juego, tiene que ver cuánto se alimenta este animal. Y esta tarjeta tiene un precio también, porque hablamos también, nuestro juego también tiene que ver con lo que es de billetes. Nuestro juego trata de los Hero, pagas tus deudas con estos billetes y compras y suministros con esto, los cuales se llaman Hero billetes. La otra tarjeta serían animales, y la cual da una característica, y la cual la siguiente sería rescate, que es la del helicóptero, que trata de, es una ventaja para conseguir más animales o suministros. Okay. Bueno, ya aquí podemos ver lo que les dije de los billetes, los cuales mantener a estos animales es muy caro. Tenemos una cantidad desde 20 hasta 1000, y las fichas del juego, como pueden ver, son los es un animal de cada hábitat. Nuestro juego no se juega con dados los normales, que son los de 4 caras, sino que se juega con 12, para que sea de manera más rápida y para que el juego cada vez vaya más rápido, pues vayas avanzando más rápido. Como es un juego de estrategia, no vas en una línea recta. Puedes regresar para atrás o ir y desplazarte de un lado a otro lado libremente, sin que solamente tengas que seguir en línea recta. Por eso escogimos estos dados que son de mayor cantidad, para que el juego fuese más rápido, porque también pedimos muchas cosas para los rescatistas, para que puedan ganar. Para que puedan conseguir este logro, pues estos objetivos que tienen de conseguir tantos animales, conseguir tanto dinero y poder mantenerlos, como comentó mi compañera al principio. Okay. Y bueno, aquí ya les hablará de la cajeta mi compañera. La caja en sí tiene muchas cosas, pero son como todos los objetos del juego, que son los personajes, los tokens de los animales, que es lo principal, y también se habla, o sea, como que queríamos presentar todo en la cajeta y que se viera de cierta manera bastante vistoso, pero que siguiera haciendo la línea que ya teníamos en todo, en el juego, en el tablero y en el manual. Agregando
Disculpa, agregando una cosita más sobre la línea gráfica, como pueden ver, todo tiene que ver con los colores de los hábitats, como se lo dijo mi compañera, pero al mismo tiempo tienen colores muy brillosos, muy llamativos, basado en un fondo sí, mayormente negro, con bordeados blancos, y una ilustración bastante caricaturesca. Todo esto es para llamar la atención de los jóvenes, que son los que mayormente tenemos que tenemos que abrir los ojos sobre este problema que actualmente está pasando en el mundo, que cada día hay más animales en peligro de extinción. Muy bien. Bueno, la caja tiene un tamaño de 8 por 11 y de profundidad 4 centímetros. Este sería la caja y el tablero juntos. El tablero es desplegable, al final se convierte en un triángulo. Se dobla 2 veces y se convierte en un triángulo. Disculpe. Gracias. Y Muy bueno, bien. eso sería todo. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. A ver, tenemos un último juego que se llama Descontaminado. A ver, esa está a cargo de Alisa y Jimara. A ver si están Bueno, listas. sí, ya comparto. Primero que todo, buenas noches a todos. Un gusto tenerlos aquí y presentarles nuestros proyectos. Bueno, en el caso de nosotras, nuestro proyecto se llama Descontaminados. Nuestro juego de mesa viene a inspiración del Monopolio más que nada. En este juego tienes que prácticamente, a diferencia del Monopolio que tú compras propiedades para tener más dinero y todo esto, acá debes limpiar tus propiedades. En este caso, nuestras propiedades serían los países del mundo más contaminados. Esto lo hicimos basándonos más que nada en una contaminación en general, a diferencia de nuestros compañeros que se enfocaron en una determinante situación. Nuestro juego es más que nada contaminación en general, ya sea de ambiente, agua, o sea, de todo en general. Entonces, bueno, próximamente mi compañera va a proceder a mencionarles algunos detalles dentro del juego. Y bueno, finalmente yo les explicaré la función del tablero como tal. Buenas noches a todos. Bueno, empezando con que nuestras reglas son de que nuestro juego, a diferencia del Monopolio, que pueden jugar muchas más personas, entre nosotros solamente se limita de 2 a 4 personas. Se puede extender de 90 a 120 minutos, juego de tablero de 8 años en adelante. Tenemos como accesorios dados, fichas, tarjetas, tablero, dinero. El objetivo es divertirse y descontaminar, comprar propiedades, mejorarlas y convertirlas en unas potencias ambientales. La autoridad ambiental vendría siendo la encargada de conservar las riquezas, cobros de impuestos y propiedades, y también pagos de sueldos y bonos. En la casilla de salida es donde comienza todo el juego, pero antes de comenzar tienes que tirar el dado. Quien saque el valor más alto al tirar el dado es quien comienza la partida. Y cada vez que un jugador pase por la casilla de salida, se le paga un salario. Oportunidad o junta comunal es una casilla en donde obtienes una carta secreta o un bonus, o puedes ir a la cárcel o puedes librarte de ir a la cárcel, o como nosotros le llamamos, un servicio social o trabajo comunitario. La compra de propiedad. Cuando aterrizas en una propiedad, puedes comprarla al precio que la autoridad ambiental ha puesto. Si no deseas comprarla, la misma autoridad puede subastarla a otro precio. En este caso, todos los jugadores, incluyendo el que la rechazó, puede participar de la puja. Al comprar la propiedad, tienes que asegurarte de recibir tu título de propiedad. Y porque en dicha tarjeta es en donde contiene lo que es la cantidad que se te debe pagar de alquiler,
y el precio que va aumentando o le va sumando al valor de tu propiedad cada vez que vas superando un nivel de limpieza. El pago de alquiler. Cuando pasas por la propiedad de otro jugador, tienes que pagar, o sea, si caes en esa casilla, tienes que pagarle el alquiler que indique el título de propiedad que tiene dicho jugador. Mientras más descontamines la propiedad, más alto es el alquiler. Servicio social, como anteriormente lo expliqué, es como una penalidad por contaminar. Ventas de propiedades. Cualquier propiedad no mejorada o servicios públicos, que ahorita les voy a explicar, pueden ser vendidos al precio que el jugador considere. Cuando hablamos de que el precio del que el jugador considere, es decir, el precio inicial de la propiedad más el nivel de limpieza en el que se encuentra su propiedad. Las propiedades mejoradas pueden ser vendidas al precio que le indique la tarjeta del título de propiedad. Los servicios. Bueno, entre los servicios nosotros tenemos lo que es el transporte eléctrico, la energía eólica y el agua. Todos estos servicios pueden ser comprados y vendidos por cualquier jugador. La bancarrota, bueno, te declaras en bancarrota si debes más de lo que puedes pagar o si otro jugador si debes entregarle tus propiedades a otro jugador para poder saldar tu deuda con ese jugador. Y si debes a la autoridad ambiental, también debes entregarle todas tus propiedades y terminas el juego. Final del juego, los jugadores en bancarrota se retiran del juego y el último jugador que queda en la mesa es el que gana. Okay. Estas serían las fichas que vendrían siendo como mini personitas. El tanque de basura que vendría simbolizando la cantidad de tanques de basura que tengas en la propiedad significa, por decirlo así, o refleja en qué nivel de limpieza estás. Si tienes un tanque de basura es porque estás en un nivel de limpieza básico. Si tienes 2 tanques de basura es porque estás en una limpieza profunda. Y si tienes 3 tanques de basura es porque estás en un nivel de limpieza total. Tenemos billetes de denominaciones de 20, de 5 y de 10. También tenemos las tarjetas, que son los títulos de propiedades. Entre ellas están Indonesia, China, Canadá, México, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, Irán, Arabia, Alemania, Sudáfrica e India. Tenemos como servicios, como anteriormente lo mencioné, energía eólica, agua, transporte eléctrico. Ok, tenemos lo que son las cartas secretas o cartas de oportunidades. En estas cartas, alrededor del tablero, tenemos 4 casillas, en donde si tú caes, tienes la oportunidad de tomar una de estas cartas. Se dan cuenta, el diseño de enfrente es el mismo para ambas cartas. Lo que cambia es la parte de atrás. Las de suerte como tal son verdes y las de infortunio son azules. Las cartas de suerte son las que te dan las cosas buenas, como cobrar 100 por comprar los paneles solares, te ayudan a salir de la cárcel, entre otras cosas. En cambio, las de infortunio, pues son las que son, por así decirlo, la traba del juego, en donde te pueden apagar cosas o retroceder casillas, perder turnos, entre otras cosas. En cuanto al tablero, el tablero cuenta en general con 20 casillas de juego en cada lado, más 3 casillas adicionales que son, tenemos la autoridad del ambiente, el inicio, el go, la de servicio social y la casilla que por contaminar te envían a hacer servicio social. De estas casillas tenemos 13 casillas que son de países, las 4 casillas que son las cartas de oportunidades y tenemos 3 casillas que son las que vendrían siendo las casillas de los servicios. El juego se juega, inicia en el Go, se tiran los dados, comienza el juego. Si caes en las casillas de carta secreta, tomas una carta secreta. Si caes en las casillas de autoridad del ambiente, realmente no pasa nada.
En la autoridad del ambiente prácticamente es cuando uno está en el servicio social, tienes la oportunidad de pagar para salir, o si no te ponen una multa de cierta cantidad de precio. Ese dinero va destinado a esta casilla, en donde si algún otro jugador, o si te da la suerte a ti mismo de caer ahí de nuevo, esa plata la toma el jugador y debe utilizarla para mejorar la propiedad que tenga más contaminada. Como el objetivo del juego como tal es la persona que tenga más propiedades descontaminadas es el que gana, no el que tenga más propiedades como tal, ya que si bien yo puedo tener todas las propiedades del juego, pero no tengo ninguna descontaminada, entonces ese no es el objetivo del juego como tal. El objetivo, como el juego lo dice, es descontaminar lo más que se pueda. Es decir, si un jugador tiene 5 propiedades y esas 5 tiene 4 totalmente descontaminadas, versus otro jugador que tenga 10 propiedades y que de esas propiedades tenga solamente 2 totalmente descontaminadas, igual de todas formas queda ganando el jugador que solamente tiene 5 propiedades, porque es el que más propiedades tiene descontaminadas. Bueno, esta vendría siendo lo que es la parte superior de la caja. Utilizamos lo que es una imagen bastante de relieve del tablero para que se entendiera un poco el uso de las fichas y para también dar a conocer qué contiene el juego. Y este sería un mock-up de cómo se vería la caja. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Interesante. A ver, ¿qué preguntas nos tienen? Sobre todo los invitados, ¿qué les pareció? Ahí para hacer las preguntas tendríamos que subir la mano, ¿no? Pero ¿qué les pareció a Andrés y a Raúl los juegos? ¿Recomendaciones? Andrés, tú comentas primero, yo comento. Dale, no, o sea, la verdad es que esto, me quito el sombrero, hay realmente muy buenas ideas ahí. Algunos tienen unos diseños bien interesantes, otros tienen ideas de dinámica de juego bien interesantes y ¿qué te puedo decir? La verdad es que me interesaría jugarlo. Yo creo que Sí. esa es la prueba, esa es como la prueba más, la más importante, ¿no? ¿Qué tal se juega? Y obviamente, sí, tú puedes hacer una prueba de juego y ahí vas a identificar cosas que se pueden mejorar y entonces eso es un proceso que se va retroalimentando y se los recomiendo. O sea, si realmente les interesa, digamos, seguir con el desarrollo de estos juegos, hagan pruebas y ahí se van a ir dando cuenta de qué funciona y qué no funciona y qué le puedes mejorar y no. Sí, o sea, tengo ciertas ideas puntuales, pero no quisiera decir mucho hasta si no lo pudiera jugar realmente. Claro. Pero no, es buenísimo. ¿Y Raúl qué dice? Bueno, yo concuerdo con Andrés en cuanto a lo que menciona de hacer el ejercicio de prueba, ¿no? En este caso, claro, como el enfoque primordial, entiendo que es dentro del alcance de diseño gráfico, pues quizá enfocar ese prototipado de esa prueba, aunque sea en visual nada más, y someterla a ese ejercicio de crítica, quizá dentro de la misma dinámica de desarrollo entre compañeros. No sé si eso es una posibilidad dentro de la clase, pero la verdad es que sí es fundamental. En el caso, por ejemplo, de Copolis, yo sé que antes de yo comenzar a colaborar con Andrés, ya habían pasado una serie de iteraciones que habían ido modificando el juego. Yo sí tenía acá algunos comentarios que estaba tratando de ordenarlos también para no usar del tiempo. Primero, darles felicitaciones a todos porque definitivamente que se nota que hay un trabajo, ¿verdad? Detrás y se valora y se reconoce el trabajo y cómo se refleja y cómo se manifiesta al final en el producto, en el juego. El primer comentario que sí quiero, y quizás es más porque ya nosotros tenemos la sensibilización, digámoslo así, en los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible, es que las acciones o los objetivos sí deben apuntar a ser constructivos en ese sentido de
de toda la dinámica de sostenibilidad y como tal. No, no solamente que el juego tenga, digamos que la vista de los objetos, sino que tiene que ser en ese sentido, soy coherente, porque en este caso son juegos educativos. Si fuera un juego nada más por diversión, cambia un poquito ese aspecto. Entonces, como el juego tiene un componente didáctico, eso es muy importante. Y les doy el ejemplo. Cuando a veces conversamos de nuevo acerca de estos juegos, algún padre o madre de familia nos dice, pero es que yo quiero jugar con mis hijos algo que no tenga que conquistar el mundo, que no tenga que estar acumulando recursos, que no tenga... Entonces, son detallitos muy quizá sutiles, porque la mayoría de los juegos comerciales hoy día eso es lo que hacen. Así que, yo voy a tener, voy a acumular, Pero cuando vemos el aspecto sostenibilidad, esos conceptos cambian un poco. Entonces ahí, por ejemplo, si quiero hacer puntualmente la observación, cuando, por ejemplo, la dinámica en Aquavida es acumular peces, pues tú tienes en la práctica, ahora mismo en la realidad, un problema de pesca industrial. Y eso es uno de los elementos que más estrés le pone a los ecosistemas del océano. Entonces, estarías reforzando un mensaje diferente al que quieres lograr con la dinámica de juego. Y es una mecánica muy sencilla, muy fácil de jugar, pero sin embargo ese aspecto, digamos, lo técnico en la parte de sostenibilidad va en contra de lo que quisieras ver. Y como alternativa, si por ejemplo haces eso que mencionaba Andrés, el prototipado, de pronto alguien que es ambientalista lo juega, te dice, no, porque en vez de acumular peces no acumulas basura que vas sacando del océano? No tienes que hacerle grandes cambios al juego como mecánica, pero entonces ya el resultado es que estás reforzando la conducta de que quieres limpiar los océanos versus sacar los peces de su ecosistema. Entonces son detallitos en esa línea, y les pudiera mencionar también de los otros 3 juegos algo que va por allí, porque creo que es más bien un tema y para nosotros eso es un feedback muy importante, porque nos refuerza en nuestra misión de también fuera de los juegos. Por lo menos yo estaba dando unos talleres esta semana con jóvenes en el tema de desarrollo sostenible, de que tenemos que continuar haciendo esto para que esas cosas permeen en el entorno. Tenía algunas preguntas, las voy a, no sé si correrlas todas o dar el feedback todo, profe, para no tener que estar interrumpiendo, y son más que todo consultas, por ejemplo. Claro. Sí, por ejemplo, en el tamaño del tablero en Aquavida, me preguntaba el footprint, como el tablero es rectangular, como el doblado es, a la mitad, porque el tablero es 19 por 18, quizá un ajuste en el diseño para hacerlo 18 por 18 te permite luego reducir el tamaño de esa caja y doblarlo en 4. Como mencionaba Andrés, ya eso te reduce para efecto del producto, costos de envío, hace el producto más transportable. De pronto ese tamaño alguien ya se convierte en un juego que la gente puede utilizar para cuando se va de viaje, y le da otra perspectiva. Y es un cambio que desde el punto de vista técnico en el tablero, como tienes un círculo, no te debería impactar considerablemente en el diseño, ¿no? En cuanto a la misma mecánica de ese juego, como mencioné antes, me parece que el hecho de que es muy sencilla lo hace muy fácil de jugar. Eso es atractivo para personas de todas las edades. Entonces es un juego que de pronto un papá puede jugar con sus hijos, o sea, con niños más pequeños. Lo hace en ese sentido más atractivo para múltiples edades, para un entorno familiar. Otros juegos que tienen más complejidad lo hace más difícil de jugar con los niños. Eso siempre va a ser un criterio de diseño de dónde te vas a enfocar, pero eso es uno de los aspectos positivos que de Aquavida quería resaltar. En el caso de Naturaleza, me impresionó a mí el diseño de la caja y la misma composición del tablero y de los juegos. O sea, la misma disposición, como dije, de la caja y el detalle que tiene el tablero. Me recordó una de las versiones previas de Ecopolis, que también tenía, ¿verdad, Andrés? Los diseños en el fondo. En Ecopolis hacía menos sentido, la verdad, mantener ese diseño, porque no comunicaba y a veces confundía, y la gente se enfocaba mucho en lo que estaba detrás. Pero en este juego, por el diseño como está y la disposición del recorrido, le agrega
lo hace vistoso y no el tamaño del diseño que está detrás no confunda a la persona que va a jugar, así que me parece una buena, en ese sentido, composición. Tenía una observación específica del logo. El logo comunica la parte de realeza mucho más fuerte que la parte de la naturaleza como tal. Entonces tenía un espacio abajo de la palabra en el logo, debajo de su tipografía original, que pudieran aprovechar para transmitir mejor el aspecto de naturaleza sin alterar significativamente el logo. Pero estas cosas son el tipo de cosas que, como decía Andrés, cuando comienzas a someterlo a prototipado o a pruebas o demás, van saliendo. No es que en una primera iteración. Conceptual también en el tema de energía. Los otros tres elementos que tienen, los tres son energía también. O sea, agua es fuente de energía, es otras cosas, pero es fuente de energía. El aire es primordialmente fuente de energía, aparte de respirarlo, por supuesto. Y ustedes lo están transmitiendo así como concepto de energía. Y forestal tiene obviamente los usos del uso aprovechamiento responsable de la madera, pero también es energía a través de biomasa, que ahora mismo es un tema polémico. Entonces allí, digamos que los conceptos no son necesariamente homólogos, y de nuevo, estas son cosas que parten es del conocimiento de la temática y no tienen que ver necesariamente con el diseño. Y con la carta de dibujo sí me dejó pensando cómo funcionaría ese aspecto. Quizá para efecto de la mecánica pudiera ser que en la parte superior de la carta tuviera alguna indicación de que esa es una carta de dibujo la que viene, para que la persona que está en turno, para evitar esa confusión o esa diferencia, para que el juego sea más fácil de aprender. Entonces son de lo que pude observar con naturaleza, y de nuevo resalto los detalles del tablero y el mismo diseño integrado como un todo. Me gustó mucho. Con Animal Hero tenía unas preguntas. Lo primero, resaltar la conexión que hicieron con las letras, eso está muy bien. Conectar con los colores, los ambientes del hábitat, y lo de la historia de los personajes y darle un contexto. También quiero felicitarlos y reconocerles eso, porque eso es una parte que le agrega mucho al valor de la experiencia de juego. Proporcionar ese contexto y que las personas que van a jugar puedan conectar, ¿verdad? Entonces es que tenga una historia de los personajes dentro del contexto del juego, porque no es que tienen una historia, sino que es la historia de los rescatistas. Me parece muy bien, felicitaciones por eso. Me parece muy bien también la coherencia de tener el tablero complejo con dados que puedan atender esa complejidad, porque una de las cosas antes de que explicaran los dados que me quedé preguntando era cómo te mueves y qué tanto va a tomar jugar el juego. Entonces, claro, no lo han probado, puedes tener toda una serie de variables, pero es importante que consideraron tener esa coherencia entre un componente de juego y otro. El objetivo está claro, en este caso, salvar los animales. La única cuestión que vería desde el punto de vista de diseño es el nivel de complejidad que puede ir acompañado a la audiencia, ¿verdad? Y si es un tema que quieres que las personas aprendan y se sensibilicen en el tema de salvar los animales, el nivel de complejidad se puede convertir en una barrera, porque entonces las personas deciden a lo mejor no jugarlo. Así que ese aspecto, como decía Andrés, hay puristas y hay gente que le encantan los juegos complejos. En Alemania, por ejemplo, ese es el mercado, pero no necesariamente pues para sensibilizar. Y tenía una pregunta que de pronto la pueden contestar: ¿por qué la elección del color negro? Yo acá pensando en el costo y el impacto que puede tener eso en la producción de juegos desde el punto de vista de tinta y desde el punto de vista del impacto que tenga en el, ¿sabes? Al final en el medio ambiente. Si el juego es sostenible, esa elección como ahí no sabía. Entiendo el contraste, pero desde el punto de vista del otro criterio me quedé con esa inquietud. Y de Descontaminando, me parece bien el alcance
digamos que más integral de abordar cualquier tipo de contaminación dentro del alcance del juego, y el hecho de que tenga una mecánica sencilla con cartas te facilita lanzar un grupo de cartas hoy y expandirlo más adelante, y entonces tienes un universo muy grande para discutir muchos temas de contaminación. Así que, de nuevo, pensando en estos temas de sensibilizar, parece muy, muy bien ese aspecto de que esté más amplio. Desde el punto de vista de diseño, vi que las cartas de infortunio tenían otro color, pero la carta donde está arriba sí tiene un solo color. O sea, está verde-azul, pero la carta cuando está arriba está verde. Un ajuste pequeño ahí que tenga verde y azul para que represente las cartas que puedes sacar de la misma pila, porque entiendo que es una misma pila donde vas a sacar las cartas. Hay un tema que pudiera ser, dependiendo de su mercado, el uso de los países puede ser marcados en el tablero, que los participantes no tengan forma de escoger, puede causar sensibilidades. Entonces, allí no necesariamente o sea, pudieras buscar otro elemento para descontaminar, no necesariamente abordarlo desde los países, o buscar otra forma de articular los países, porque sí es importante que tomemos conciencia de cómo, o sea, el concepto de país, cómo articularlo dentro del juego, pero quizá marcándolo en el tablero condiciona a las personas. Por ejemplo, no vi nada de Latinoamérica, nada más vi creo que México, pero Sudamérica. Entonces, eso pudiera ser un aspecto. Y entiendo que el juego es basado en la dinámica de Monopolio, pero al final Monopolio sí termina una persona, si el fin del juego termina una persona dueña de todos los... Entonces también conceptualmente de las propiedades de los países, en este caso, entonces quedas con una persona dueña del mundo, aunque esté descontaminado, no sé, es un poco autoritario. Yo entiendo que es bajo la lógica del monopolio, pero de nuevo puede reforzar un concepto que no es el que quisieras cuando estás hablando de juegos ambientales. Y en la caja también tiene una pregunta si el 8 era el tema de las edades, y si en efecto es así, está bastante grande en comparación, por ejemplo, a tu logo. Entonces sí, hay información importante de comunicar, pero quizás no con ese nivel de relevancia para alguien que lo está viendo en la caja. Sí. Bueno, traté de resumir todo el feedback así de lo que pude ver. La verdad que para nosotros es una experiencia muy, muy enriquecedora también verlo y ver la capacidad que hay para producir estos diseños. Y bueno, la verdad que muy interesante y nos exhorta a que continúen haciendo y explorando este tipo de diseños en el ambiente de juego. Excelente tus comentarios, Raúl. De verdad que eso es lo que más ahora mismo, yo sé que para ellos eso ha sido, a pesar de, como dices tú, ¿no? Porque ellos están como creativos en el sentido de crear el juego, o sea, y también diseñarlo, o sea, es como doble, ¿no? Doble, como quien dice, ¿cómo se dice esto? Puesto, ¿no? O sea, y sí, ese tipo de wow, increíble, la verdad que nos fascinó. Yo sé que yo hablo por la parte de ellos también, que estos son detallitos que son muy importantes, sobre todo la experiencia de ustedes, se los agradecemos de verdad un montón. Y también quería ver si podíamos tener un poquito de tiempo, no sé si ellos podían, algunos, hacer alguna pregunta para acá a Raúl o a Andrés, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Ya está, prácticamente estamos los de casi los de la clase, ya los otros se tuvieron que retirar. A ver, chicos. Yo quería hacerle una pregunta al señor Raúl, que lo que dijo sobre los recursos que todos derivaban de una energía, que si se podía mejorar eso, en vez de poniendo solamente energía, que sería lo que estábamos pensando al inicio, que era específicamente la energía solar, o sea, especificarlo como energía solar. Sí, allí la observación, no tengo una respuesta de cómo mejorarlo, pero yo creo que nosotros ya de alguna forma tenemos ¿sabes? El ojo un poquito ya curado, entonces cuando algo no es homogéneo, cuando algo es desigual, lo pillamos pues rápido. Entonces me saltó fue
en ese momento. Entonces, sí, si por ejemplo quieres discutir recursos, pues entonces todos los tipos de recursos que escojas los puedes comparar. Entonces, por ejemplo, allí, si usas de referencia la huella ecológica, pudieras ver en términos de recursos, pudieras ver el uso de las aguas, pero ya como pesquerías, o sea, como, ¿sabes? El uso forestal, el uso de tierra para cultivo, el uso de tierra urbanizada, y el quinto, el que utilizas eh, para absorber CO2, o sea, lo que sí es bosque, bosque no forestal, y ahí tienes homogéneo bajo un solo concepto 5 elementos. Y si lo ves, por ejemplo, del lado de energía, pudieras hacer lo mismo, buscarte las diferentes fuentes de energía renovable que pudieran incluir eólica, solar, hidro y de pronto menos conocido, más digamos que polémica, pero nuclear. Entonces ya estás viendo 4 tipos de energía bajo el mismo concepto. Entonces ese sería como que alguno de los aspectos que pudieras explorar en ambas direcciones. Y ahí no entraría como la térmica, ¿no? Hay una que es como térmica. Sí, pero las térmicas lo que hace es que usualmente queman carbón, entonces son... No, creo que la profesora se refiere a la geotérmica. Ajá, que es de Sí, la tierra, ¿cómo es? sí, sí, sí. Geotérmica, Geotérmica, exacto. que la sacas del calor que reside Esa. bajo la tierra en la actividad volcánica y eso. Sí, esto es una O sea, evolución. Ujú. yo puedo agregar, o sea, toda energía al final es energía solar, directa o indirectamente, ¿Ah, excepto sí? la Ahí, geotérmica, o sea, la energía Sí. eólica, el viento también es movido por la temperatura de la Tierra, que depende del Sol, así que indirecta o indirectamente toda es energía solar, excepto la geotérmica y la nuclear. Pero bueno, al final todo está conectado, entonces tarde o temprano vas a tener que hacer alguna división y hacer algunas categorías si quieres gamificar un tema, porque ¿sabes? La realidad realmente todo está conectado, todo fluye, es muy complejo, pero en los juegos siempre se trata de simplificar y de transformar conceptos reales a ir hacerlo compartimentos. Claro. compartamentalizando. Compartimentalizando, gracias. A mí lo único que me hizo ruido ahí fue cuando hablaban de río, lluvia y mar, que pues, o sea, todos son agua, está bien, la lluvia está en el aire, pero al final la lluvia alimenta los ríos y los ríos van al mar. O sea, hay una conexión, entonces, o sea, no me gustó esa desconexión, pero ya te digo, eso es un detallito, un detallito de la cuestión. Sí me gustó mucho, o sea, el diseño de ese juego en especial, Naturaleza, y también el de Animal Hero, muy bueno también. O sea, en ese está buenísimo cómo los personajes, creo que es de los que más tiene interacción entre jugadores, o por lo menos hay una dinámica que entre los jugadores, y eso siempre enriquece un juego, ¿no? Si tú estás jugando, sabes, como tú solo, al final, bueno, puede ser una carrera, el que gana, el que llega primero, pero cuando tienes interacción con los otros equipos, los otros jugadores, eso enriquece mucho. Entonces creo que ese juego ahí se destaca por eso. El otro que parece Monopolio, bueno, no, Monopolio es un gran juego y ya sabemos cómo es esa interacción, no puedo decir nada al respecto, pero a los primeros dos quizá les faltó eso, ver tal vez una siguiente línea de pensamiento sobre el desarrollo del juego, hablando de Aquaviva y de naturaleza, sería ver cómo hacer que los jugadores interactúen un poco más entre ellos. De repente, primero puedes hacer que los caminos se crucen, ¿sabes? No sé, cosas así. Bueno, Correcto, de hecho, correcto. en efecto, nosotros tenemos unas casillas que, bueno, por tiempo era algo breve, entonces se me olvidó en una parte explicar que teníamos unas casillas que se llamaban versus, que yo creo que pocos se llegaron a ver en la imagen 3D y ahí había una interacción. Y también en la parte de las cartas que había dicho el señor Laur, la parte del dibujo, también lo expliqué yo verbalmente, quizás no se me entendió muy bien, pero también tenemos las cartas que tienen arriba las explicaciones debajo de la dificultad. Mm. Bueno, exacto, esto ha sido como un flachazo, ¿no? Pero de verdad muy enriquecedor y de verdad que les agradecemos mucho su participación. Por ahí le vamos a dar
unos certificados, no se preocupen. No, les quería decir, si quieren hacer pruebas de juego, avísenos y hacemos la reunión ya sea virtual o para ver en verdad cómo se juega y ver qué... A nosotros, yo sé que a Raúl también le interesa mucho como que siempre probar y ver cómo se puede mejorar, así que... Claro, por favor. claro, claro. Vamos a ver si podemos hacer eso. Termino hablando con ellos a ver cómo seguimos evolucionando los juegos. Y bueno, yo creo que ya se nos ha ido mucho el tiempo. Yo sé que no quería abusar de ustedes, pero yo pienso que todos hemos aprovechado mucho. Yo voy a subir de todos modos este conversatorio a mi canal, aunque va a estar listado porque es parte de una clase, pero les voy a pasar de todos modos el link por si tienen que hacer alguna otra observación o lo que sea, ¿no? Ustedes saben que esto es educación y uno nunca termina. Y de verdad les agradezco mucho de parte de la universidad y pues de todo el grupo y que nos haya enriquecido mucho con este conversatorio. Y cómo no, ahí vamos a seguir hablando, a ver si podemos jugar. Ellos se supone que sí están haciendo las prácticas, no se crean, que todo esto ha sido también viendo pero sí, todavía les falta, todavía les falta. Ustedes saben. Y bueno, se los No, agradezco o sea, mucho. Si quieren, a otro ajá. nivel, realmente aplaudo y la iniciativa de ustedes también en la cátedra de diseño por asignar este tipo de proyectos. En nuestros tiempos creo que no era así la cosa, No Raúl, tanto. así que sí, los felicito realmente. Gracias. No sé si quieren decir algunas palabras allá de despedida. Era eso, los felicito. Listo. Sí, Gracias. y reiterarles también pues la disposición, cualquier pregunta, nosotros a la orden, con mucho gusto. Ustedes son estudiantes y nosotros que estamos pues acá, también estamos para servir. Así que cualquier pregunta que tengan, estamos a su disposición completa y nuevamente felicitarlos, sigan elaborando y profundizando en su calidad de diseñadores. Gracias, gracias. Bueno, Muchas buenas gracias por noches. todos los consejos, la verdad. Muchas gracias Gracias. por su tiempo. Gracias. Chao, gracias. Chao.